Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Ajin y esta vez vengo con un nuevo vídeo, el cual tratará de One Piece. Hablar de esta historia es algo difícil de hacer debido a muchos factores, que abarcan desde la misma historia, hasta el fandom, y eso es decir mucho. Como fan al anime y viendo la repercusión, me vi esta historia, donde me llevé momentos que jamás voy a olvidar, siendo momentos épicos, graciosos y que en más de una ocasión me hicieron sacar una lágrima. Pero lamentablemente hay varias trabas que definitivamente llegaron a arruinar mi experiencia, y que te harán dudar si realmente vale la pena adentrarse a este mundo. Por lo que te invito a quedarte e indagar en estos puntos que personalmente creo que muchos han visto en esta historia experimentarán, siendo algunos por ser defectos de One Piece y siendo otras virtudes, pero teniendo un efecto de doble filo que llegan a manchar la experiencia. Bueno, comenzamos, no sin antes decir que esto solo es mi opinión acerca de esta historia y no tengo la intención de tirar hate, porque no es así. Si digo esto es porque al igual que ustedes entiendo que habrá cosas que tengamos en un pedestal, pero en ocasiones aquello no es perfecto. Y entiendan que es necesario decirlo porque puede que haya personas que se confundan o que directamente ataquen solo porque alguien no está de acuerdo, así que les pido que sean respetuosos. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Puesto 1. De entrada, quiero decir que no es malo que tu historia abarque muchos capítulos. Cosa que avisa que el mundo de One Piece es grande y que la historia dentro de este hay elementos que nos mantendrán siempre fijándonos en detalles o datos que se vayan dando. Pero ahora veamos lo negativo. El problema es que haya dentro de esta historia personajes, la presentación de una isla o sucesos que se pueden culminar de manera rápida, pero por una extraña razón, el autor alarga más allá de lo normal, en donde como consumidor tanto de anime como manga me aburra y puedan ocurrir dos cosas: caer en sueño o simplemente queriendo poder avanzar más rápido pues la trama se hace lenta y difícil de digerir, llegando a ver arcos que parecían más un relleno que parte de la historia en general, siendo en su mayoría los arcos de transición los que se llevan este título a mi parecer, además de ciertos arcos en donde hacía falta alguna que otra pelea. Y en mi anécdota del día. Cuando comencé a ver One Piece había un meme que realmente no entendía, aquel en donde One Piece hacía dormir, algo que me pareció curioso pero que, al ir profundo en mi aventura por esta historia, me di cuenta por qué tenía este título o le hacían este meme. Un ejemplo de esto es la saga de Dressrosa. Una saga que comenzó demasiado lenta, hasta el punto de casi desanimarme a dejar de ver esta historia, además de tener una pelea entre Luffy contra Doflamingo que empezó con todo pero que terminó siendo alargada más de lo necesario y aún así, en mi opinión sigue siendo de las mejores sagas por lo que ocurrió dentro de la historia y cómo algunos personajes actuaron en esta misma sin dejar atrás uno de los momentos más conmovedores de One Piece. Puesto número 1, lo alargado innecesario de esta historia, además de arcos que parecen relleno, y metiendo en ocasiones flashback que atrasan el avance de la historia. Puesto número 2. En este puesto habrá algo en lo que muchos no estarán de acuerdo, pero es debido al puesto anterior que no podía dejarlo por fuera, siendo una espada de doble filo que haría alusión a un dicho o refrán que tal vez muchos conozcan y es: el que mucho abarca poco aprieta. Refiriéndome a lo extenso del mundo y de lo largo de su historia. Y en este puesto no voy a negar que habrá sucesos, personajes e historias que te harán sentir más de una emoción en el corazón, además de que sean importantes para avanzar en la historia, sin dejar de lado aquellos momentos épicos que te harán saltar de la silla, tomarte la cabeza con ambas manos o tener la famosa piel de gallina. Sin embargo, es esto lo que dejará al descubierto a personajes e historias que no tienen cabida o alguna relevancia dentro de One Piece pasando sin pena ni gloria, además que es debido a esto que habrá cosas que incluso fans muy metidos en la historia que se les pasarán y que serán olvidables, además de que mucha información puede llegar a saturar tu cabeza. Puesto número 2. El mundo extenso de One Piece que llega a dejar personajes vacíos y sucesos que, si no fuese por la retrospectiva que el autor usa en ocasiones para conectar al mundo de One Piece, algunos no tendrían relevancia o serían olvidados porque pasaron hace tiempo. Puesto número 3. Aquí sin duda tenemos algo que acompaña perfectamente a los dos puestos anteriores y es algo que por más que nieguen no se puede refutar: es la estructura repetitiva que llegan a tener el pasar de las sagas. La estructura es muy sencilla y a excepción de algunas sagas que son muy pocas realmente, no tienen aquel patrón que suele tener una saga para poder avanzar, siendo ese patrón el siguiente. Primero llegan al sitio, después conocemos de este mismo, hay un villano que tiene la isla sobre su control o está tras los protagonistas. En ocasiones se dan más de una pelea para derrotar al villano,
y al final derrotan al villano culminando con salir o huir del lugar teniendo en ocasiones a nuevos aliados para luchar. Además de que la tragedia siempre estará puesta solo en las vidas de a quienes se tiene que salvar, y aunque haya personajes que realmente se gane un lugar en tu corazón. Es una realidad que este patrón se va repitiendo ya bastante tiempo, agregando que muchos de los villanos no son tan desarrollados como los protagonistas en la mayoría de las sagas. Y aunque esto ya sea costumbre, llega a ser realmente predecible lo que puede llegar a pasar. Gracias al desenlace y clímax que llegan a ofrecer dichas sagas, One Piece sigue vivo tras mucho tiempo, pero ni estos logran salvar alguna que otra saga. Puesto 3, la estructura que usa en su mayoría usa el autor para ir de saga en saga. Puesto número 4. En este puesto pongo la falta de lógica en las peleas. Y no es broma, las peleas en One Piece representan y nos dan aquellos momentos épicos que podemos llegar a tener, pero a un costo muy caro. No todas las peleas en One Piece sufren de esto, pero en la mayoría sabemos que los protagonistas siempre van a vencer, y en algunas ocasiones siendo salvadas de guión que personalmente no pasó por alto, además de que el protagonista es quien más sufre de esto. Si no fuese por los diálogos y por el contexto de las peleas, todo combate sería aburrido y si hubiese lógica en ocasiones no habría forma en que la tripulación que seguimos desde el inicio de su aventura, siguiese viva. Comprendo que One Piece es tan diverso en donde hay poderes variados, pero es debido a esa extensión y a la falta de establecer reglas más concretas para añadir más dinamismo y lógica a las peleas, que las tendría que volver impredecibles, pero sabiendo cómo es el autor no creo que cambie para nada su universo. No necesariamente uno quisiera saber quién ganara un combate que en ciertas ocasiones sabemos quién ganara, pero al menos sí saber que pueden usar los personajes para poder ganar y no ver poderes que parecen ser sacados de donde sea, llegando a definir combates que ya damos por terminados. Y aunque hay peleas épicas que culminan por el uso de un poder épico, no justifica la falta de este hecho. Puesto número 4. La ilógica que hay en las peleas debido a la falta de normas que den algo de equilibrio en estas mismas y con ello, añado el favoritismo al protagonista. Puesto número 5. Este puesto está relacionado con el anterior y si no fuese por la retrospectiva que usa el autor, todo sería producto de un guionazo que bueno mejor no digo nada más, porque mis preguntas no terminarían, aún no entiendo cómo este autor no ha matado a uno de sus protagonistas. Las veces en que los Mugiwara fueron salvados de morir son increíbles, y la más clara o una de las más claras es cuando Dragon salva a Luffy. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo ve. De morir a manos de Smoker, refiriéndome al caso del protagonista como ejemplo, para reflejar mi punto de vista, y aunque muchos dirán que esto tiene explicación, entonces tendría que hablar de las casualidades. Y sí. Vaya casualidad que Dragon andaba en ese lugar de paso y por coincidencia pudo salvar a su hijo. Vaya casualidad, y me iría con la tripulación con algunos ejemplos, pero creo que no será necesario. Además de que debemos sumar ciertos sucesos que hacen que la tripulación vaya a cierta isla o a cierto lugar porque si y en ocasiones no tenga sentido, aquí les pondré lo que es para mí el ejemplo más claro para poder dar a entender este punto. El caso en cuando la tripulación fue a la Isla del Cielo o mejor conocida como Skypiea, donde justamente un barco cayó del cielo y ahí había información, siendo una causalidad que justo cuando navegaban por ahí el barco cayera y así supieran de su existencia. Vaya casualidad. Puesto número 5. Las casualidades de la vida de One Piece. Puesto 6. De una vez digo que esto ya es demasiado personal este punto, aunque no quería dejarlo fuera debido a que forma parte de la temática del vídeo en donde he tratado de ser lo más objetivo posible. Y efectivamente, veo que no logran descifrarlo o tal vez sí. Y este puesto le pertenece a la excesiva introducción de la comedia en esta historia. Entiendo que la comedia sea un alivio para la trama, pero aquí no radica en que la comedia sea mala en su mayoría. Pero sí bastante repetitiva y en donde tenemos que soportar momentos que llegan a causar desgrado o vergüenza ajena al verlos, siendo en su mayoría las perversiones de Sanji, algunas imitaciones repetidas y mal logradas o literalmente personajes sonrientes y llorando de felicidad porque sí en varias ocasiones. Puesto número 6. La comedia de One Piece, que es repetitiva y en ocasiones gracias a lo alargado que suele ser esta historia, llega a ser usada para rellenar esos capítulos innecesarios dejando en muchos casos momentos vergonzosos y sin gracia alguna.
Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Comenten de qué otra historia anime quieren que hable. Y, por otro lado, entiendo que algunos estarán de acuerdo y otros no. Como siempre, repetir que es desde mi perspectiva, pero tratando de ser objetivo. La razón por la que hable de esta historia en rasgos generales es porque fue la que me dio la bienvenida de manera formal a ver anime, y creo que, por experiencia, dije aquellos puntos negativos que personas nuevas, fanáticos casuales o incluso algunos fans de Hueso Colorado, es decir, muy adentrados a esta historia, han experimentado también. Aunque también puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios siempre con respeto, y sin tomarte este vídeo como un sacrilegio, pues jamás le tire basura a esta historia. Y si hay algunos que se quieren adentrar a esta historia por primera vez o la dejaron y la quieren continuar, me queda el desearles suerte, pero están advertidos, pues no será fácil. Aunque al igual que yo, también podrías guardar en tus memorias grandes momentos. Yo soy Aiin y los veo en un próximo vídeo, cuídense y que el de arriba los acompañe. Chao.